Buenos días, hermanos. Dios los bendiga en esta mañana. Estamos una vez más para seguir aprendiendo la palabra del Señor. Hoy vamos a tener también nuestro estudio, así que vamos a hablar con el Señor. Sí. Hablemos con el Señor, pidamos siempre que Dios nos permita aprender de Él. Padre bendito, en nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias porque nos permites tener este tiempo contigo. Amén. Dios mío, clamo por todos mis hermanos en la familia cristiana, para que conozcamos estos pasajes y, Dios mío, tengamos mucho cuidado en que tenemos que aprender así, tenemos que entender a ti, Señor. Dios mío, bendice también a todos mis hermanos, bendice inclusive, Padre, a aquellos que no te conocen todavía, que tengan la oportunidad de decir, Amén. Dios es Dios. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios, amén y amén. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. En el capítulo 11 hemos visto el pecado de David. ¿Qué había sido el pecado, hermanos? El pecado era que él vio, dice, una tarde en su palacio, en el terrado, vio a una mujer y la tomó para que sea su esposa más adelante. Pero vemos de que han ocurrido muchas cosas, hermanos. Entre las cosas que han ocurrido es que fue idea de él la muerte de Urías, el esposo de Betsabé, y esto le trajo consecuencias terribles. Y vemos cómo Dios le dice, ¿cómo has podido hacer eso, David? ¿Cómo has podido cometer esto? En el capítulo 11 hemos estado viendo todo esto. Dice, oyendo, dice la mujer de Urías que su marido había muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, dice el verso 27, envió David y la trajo a su casa, y ella fue su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Queridos hermanos, no es que tiene que haber varias mujeres para uno, o varios hombres para una mujer, no. Eso no es de Dios. Dios ha establecido que el hombre tenga su propia mujer, y nada más de eso. Esa es la bendición de Dios que tenemos que tomar muy en cuenta. David cometió este error, un error terrible, que quizá muchos de nosotros como cristianos también pensamos de esa manera. Que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, que Dios tenga mucha misericordia. En el capítulo 12 vemos el arrepentimiento de David. Dice, Dios utiliza a Natán. Jehová dice, envió a Natán. Y le dijo, había dos hombres. A David le dijo estas palabras. Había dos hombres, uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. El pobre no tenía más que una sola corderita. ¿No? David había tenido hasta ese momento ya varias mujeres. Y tomó otra mujer, la esposa de Urías. Eso le estaba diciendo en esta referencia. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Quiere decir, ella vivía en su casa, era en su hogar, su familia, y la tenía como a una hija. Es así, hermanos. Cuando uno toma una esposa, está tomando una familia, está tomando una responsabilidad. Y la esposa de uno llega a ser en algún momento como una hija, porque es la ayuda, es el complemento, es la ayuda perfecta que Dios nos da. Y le sigue diciendo en el versículo 4, dice lo siguiente: vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él.
Miren, hermanos, cómo es la actitud nuestra, ¿no? Entonces dice que David se enojó en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Miren, él dijo que la falta de aquel hombre tiene que pagar 4 veces. Entonces dijo Natán, este es lo terrible, hermanos. Dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te he ungido por rey sobre Israel. Te he librado de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Aquí hay que entender lo siguiente. No le está diciendo que las mujeres de su señor eran para él, sino que le dice: están en tu casa, están en el palacio, están. Y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Qué cosa más linda que le dice el Señor. Primero te he dado el reino en Judá y luego has tomado todo Israel. Aún todo eso te he añadido. Y si te faltaba, si te era poco, yo te habría dado mucho más. ¿Por qué has cometido esto? Dice el verso 9. ¿Por qué pues tuviste en poco las palabras de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Delante de Dios has hecho esto. A Urías Eteo lo has herido a espada y tomaste por mujer a su mujer. A él lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora, dice, miren, esta es la sentencia, hermanos. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Qué terrible esto, hermanos. Qué dolor, qué tristeza es cuando uno es culpable de un pecado y Dios dice: lo que has cometido, esto va a pasar, esto también va a ser, esta es la verdad, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Ay, Señor, Dios nos guarde, hermanos. Dios tenga misericordia de nosotros los cristianos, los creyentes, la familia de Dios, que no cometamos ninguno de estos errores. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa. En tu casa vas a tener problemas. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Aún todos van a ver que así vas de ser, dice. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: quizá esta es la palabra correcta que tenemos que hablar, hermanos, cuando cometemos un error delante de Dios. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová, he pecado contra Dios. Saber reconocer, pero hay que reconocerlo de todo corazón, hermanos. Y Natán dijo a David también, miren, al decir esto: he pecado contra Dios. Y Natán recibió una respuesta de Dios inmediata. Y Dios también te ha remitido tu pecado, no vas a morir. Miren, Dios lo iba a matar, hermano. No vas a morir, David. Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Has hecho hablar mal a los enemigos de Jehová. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ay, Dios. Dios tenga misericordia, hermanos, de la falta que uno comete. Y Natán, dice, se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. Enfermó gravemente aquel niño. Entonces David dice que rogó a Dios por el niño. Ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra.
Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Ese era el arrepentimiento de un siervo. Ese es el arrepentimiento de un siervo. Estar compungido realmente con el pecado. Al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Ay Dios, qué duro es leer estos pasajes, hermanos. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces, esta es la actitud que tenemos que tener, hermanos. Si Dios nos muestra una prueba, nos disciplina, está en las manos de Dios. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Quizá eso nos falta, hermanos, entrar a la casa de Dios y adorar. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió, dice. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Hermanos, todo está en las manos de Dios. Todo está en las manos de Dios. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Que Dios nos consuele con esta palabra. A veces, hermanos, como dice aquí, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Un día David también iba a morir, y él decía: yo también voy a ir un día a él, yo también voy a estar con él, él no va a volver a mí. Dice así. No sé qué ha dicho usted. Es un pasaje muy triste, muy doloroso. Quizá también el Señor nos está hablando en este momento y nos dice: hijo, no cometas pecados. No cometas nada que te dañe. No cometas, no hagas nada que afecte tu vida espiritual, que afecte tu forma de ser. Especialmente quienes tenemos la misericordia de Dios para compartir su palabra. Que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, que Dios tenga mucha misericordia de nosotros. Amén. Amén. A partir del versículo 24 vemos el nacimiento de Salomón. Después que había muerto el niño, dice la palabra del Señor: y consoló David a Betsabé. ¿Cómo se habrá sentido Betsabé cuando murió el niño? Y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, que quiere decir paz de Dios, el cual, dice, amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Dios envió un mensaje y le dijo, y le dio un nombre a Salomón. Así llamó su nombre: Jedidías, a causa de Jehová. ¿Y sabe qué quiere decir Jedidías? Quiere decir amado de Dios, amado de Jehová. Nombre que dio Natán
a Salomón. Eso es lo que hizo Dios. Eso es lo que hizo. Dios tuvo misericordia. En esa misericordia le permitió que haya otro niño, Salomón. Hermanos, es una bendición realmente. Es una bendición compartir estos pasajes, aprender y decir, Señor, Padre, enséñanos a ser cuidadosos. Enséñanos a no cometer errores, papá. No siempre es el pecado, hermanos, no es el pecado solamente que uno cometa estas cosas. Por eso, hermanos, yo creo que es importante. Amado de Dios, amado de Jehová. Eso era Salomón. Dios amó a Salomón. En ese momento el amor de Dios estaba en él. Yo creo que, hermanos, delante del Señor, lo único que nos toca es decirle, Señor, guárdanos, especialmente a los siervos de Dios, a todos quienes tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios, porque perderíamos toda autoridad si cometemos una de estas faltas delante del Señor. En esta mañana yo solamente quiero animarle, quiero decirle, querido hermano, usted que está atento a esta lectura, a esta reflexión de estos pasajes, decirle, hermano, estemos siempre en las manos de Dios. Dios es el único que sabe lo que va a hacer con nosotros. Amén. Amén. Yo creo que vamos a quedar aquí porque es un momento de pedirle a Dios, de hablar con Él. Es un momento de decirle, Señor, nosotros nos equivocamos, fallamos, Señor. A veces pensamos otra cosa, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos. No queremos dañar a nadie, tampoco queremos ser dañados. Tampoco queremos ser lastimados, ni lastimar a nadie, Padre. Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús, te rogamos que tú nos ayudes, Señor. Señor, a tomar muy en cuenta, Señor, el pecado de David, las consecuencias de ese pecado. Dios mío, Padre, gracias porque tú siempre nos hablas con tu palabra, así como tú utilizaste a Natán para hablar a David y decirle, David, esto has cometido, esto has hecho y es una falta grave. Y las consecuencias van a venir, David. Hermanos, a veces tenemos que pagar las facturas que hemos gastado. Por eso pidamos a Dios, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdona a la iglesia. Perdona a nuestros hermanos. A veces somos tan negligentes, Señor. En ti somos negligentes de ir a la casa de Dios, a orar, a compartir, a escuchar tu palabra, estar atentos, aprender de ti, Señor. Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Dios mío, perdónanos, perdona a la iglesia, perdona a mis hermanos, perdóname a mí primero, perdona a mi familia, perdón, Señor, por mis hijos, mi esposa, Señor, y por todos, Señor Dios mío. Guárdanos para seguir adelante, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Gracias, Padre, nos encomendamos delante de ti. Que ese día sea un día de bendición para cada uno. Que ese día, Señor, reflexionemos y digamos, Señor, guárdame, por favor. Dios mío, permite que tenga cuidado en todos mis pensamientos, en todas mis palabras, las palabras que puedo emitir. Señor, guárdame en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Dios los guarde, Dios los bendiga en este día. Amén.